Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 237 de tu cronomeditación, es el Yux J3. Bueno, como todos los días le vamos a pedir a Guilla desde mi lado para que nos recite el mandato, ingreso en la aplicación, en la brújula, voy al día de hoy apretando el botoncito que está ahí en color azul y me aparece J3, a la 1, a las 2, a las 3. J3. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos, activo con el fin de evolucionar vinculando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder del nacimiento. Nos guía A3. A3 es mi Yux. Yo nací en un día 3. Así que hoy eh, soy el guía. Bueno, no precisamente yo soy la persona creada con la energía en la cual se convirtió el Yux A3 al factorizar la chispa vital del cuerpo raíz. Pero eso no significa que yo sea 3. O sea, lo mismo si yo a vos te dijese, hola H6, sos H6, y en realidad no y sí. O sea, tu tiempo de existencia es H6. La unidad de tiempo que factoriza tu energía es H6. Pero eso no quiere decir que vos como persona seas H6. Ahora, si vos estudiaste el conocimiento cronocrático, asimilaste los 260 mandatos, que son estrofas de un poema universal del telar de la existencia, y aprendiste todas las cosas de todo este conocimiento, bueno, lo más que seguro es que tu psiquis ya está súper eh, cronocrática, digamos, o sea, se ha sintonizado perfectamente al orden cronocrático, tu tiempo de existencia ya está completamente sintonizado a la frecuencia 1320 y más que seguro que tu persona ya está funcionando en función de lo que dice el mandato. Por ejemplo, muchos amigos me dicen que lo que yo hago en mi vida empresarial, en mi trabajo, etcétera, es exactamente igual que lo que dice el mandato. Y sí, obviamente, después de muchos años, lo que termino haciendo en mi vida cotidiana es exactamente lo que dice el mandato. A diferencia de cuando era más chico, que todavía al no conocer todo esto, andaba en una cosa, en otra, hacía tal cosa, hacía tal otra, por ahí no me salía ni etcétera, porque obviamente estaba haciendo cosas por fuera de lo que mi mandato cronocrático me estaba diciendo. Pero bueno, no se trata solo de ser como Liux te lo está definiendo, como está escrito en el mandato, sino también aprender todo ese conocimiento, para que todo eso te sirva para que se pueda reestructurar tu psiquis al formato del Liux. Bueno, el día de hoy J3 nos está diciendo que es un día de arte fotográfico, está estableciendo al tiempo como yo soy fotográfico y desde esa manera crea el rayo vital realizando la factorización de energía de la chispa vital en función de la forma que va a habitar y va a creer ser el cuerpo y la persona de esa forma. La corporización, digamos, del espíritu. Rojo con rayos rojos, bueno, la letra J es iniciadora, por lo tanto es de color rojo, y el rayo fotográfico es de color rojo, por lo tanto es rojo con rayos rojo. Con el arte de los sentidos, pues como te lo está mostrando ahí el símbolo, el que está iluminado en color rojo, el símbolo de Pax, es la esfera de los sentidos. Entonces, con el arte de los sentidos, activo con el fin de evolucionar vinculando la sincronicidad. Bueno, evolucionar, ¿qué es lo que se va a evolucionar? Lo que se va a evolucionar es la navegación, ya que ese es el poder de la letra J. Entonces, para evolucionar la navegación, o sea, te lo sintetizo así, todos los Yux tenemos un poder. El poder viene del sello del tiempo. Y para poder hacer que ese poder cada vez sea mejor, simplemente tenemos que hacer la acción del sello. En este caso, si el poder es la navegación, la letra J me está diciendo que es con el fin de evolucionar. ¿Y cómo lo logro? Activando. Activo con el fin de evolucionar. Si el soy tiempo y en cada instante presente activo con el fin de evolucionar, lo voy a hacer vinculando la sincronicidad.
ya que la sincronicidad es la esencia del tiempo, del ser, que al llegar, como dice acá, selló la matriz de la navegación, cuando llega a la matriz, logra poder hacer que ésta sea de la navegación, ya que la navegación es su poder. ¿Ok? Entonces, la letra J es la iniciadora de la célula de tiempo de 4 Hughes, como podemos ver acá abajo, la armónica 60, J3, N4, S5 y Z6. Con estos cuatro se desarrolla la armónica 60, que está relacionada con la célula de tiempo de la matriz. Entonces sello la matriz de la navegación con el tono eléctrico del servicio. ¿Ok? Y ahí hemos terminado el día de hoy con el mandato de J3. ¿Y qué más te podría decir? Bueno, qué sé yo, a ver, vamos un poco a la historia. Para los antiguos mayas la letra J estaba relacionada con el planeta, con el mundo, con la Tierra, con el espacio que se fue recreando como el hábitat de tu existencia. Si te acordás, la letra M, su poder es el espacio, es el sello número 13, y es la que inicia la célula del tiempo anterior, la salida de datos. ¿Ok? Ahora estamos en la matriz de datos y se inicia con la letra J, que es el sello 17. Si ves la evolución que va habiendo desde un sello al próximo, del número 13 al número 17 se desarrolló la salida de datos y en el 17 se inicia la matriz, donde estos datos pasan a estar enmatrizados en la creación de mundo que tenés creada en tus sentidos. Entonces, hoy que es J3, que es un día con el arte de los sentidos, es un día ideal para poder apreciar cómo los datos se fueron enmatrizando en toda esta creación pránica que tenés dentro de tu propio cuerpo. Se le dice creación pránica porque ya te lo vuelvo a repetir, el prana es electromagnetismo que sucede entre medio de tus partículas subatómicas y estas es masa. Es masa vibrando a muy alta frecuencia, lo que le permite a esa masa de cada chispazo de ser una partícula subatómica, la chispa vital, desarrollar las vibraciones de la sensación de todo lo que tiene próximo a sí misma. Entonces desarrolla electromagnetismo y ese electromagnetismo, el prana, es lo que utiliza tu cuerpo al completarse la cubicación de la chispa vital siendo un instante presente de tu existencia para que sea consciente de ser todo el cuerpo, o sea, vos mismo sos consciente de ese instante presente y a su vez de la creación que tenés creada en tus sentidos, el mundo, la tierra. Por eso para los mayas la letra J le llamaban la tierra y la relacionaban con la tierra, porque es donde se desarrolla la matriz, alrededor tuyo. La única diferencia entre nosotros los cronócratas y crononautas y los antiguos mayas o la gente que siguió el calendario maya es que ellos consideran que el mundo y el universo es algo que sucede afuera de ellos. Están para nosotros en la etapa de durmientes, al igual que la gente que cree en la NASA, extraterrestre y otros planetas. Nosotros somos más solipsistas, solamente creemos que nuestra mente está creando la ilusión del mundo que creamos sensorialmente en nuestra propia radiancia. Por lo tanto, el mundo no es algo de afuera de nosotros, sino que es la obra de arte planetaria que estamos creando dentro de nuestros propios sentidos. ¿Ok? Entonces, para nosotros el mundo no es algo del afuera de nosotros, no es algo que le pertenece a un Dios que está fuera de nosotros, sino es algo que nos pertenece a nosotros, baterías de energía de esta creación, que tenemos la chispa vital con la cual creamos nuestra energía física y con la cual recreamos el mundo, que solamente es una lectura de datos que la chispa vital está leyendo en cada instante presente y según esa lectura recreamos sensorialmente el mundo en nuestros cuerpos pránicos. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy, mi amiguito. Que estés muy bien. Seguí estudiando todo de la cronocracia, del conocimiento cronocrático, sobre todo los atributos del sello y el tono de las letras y los números para que tu intelecto funcione muy rápidamente
comprendiendo todo lo que estás diciendo y cómo las letras están sellando los tiempos de tu existencia, por lo tanto de tu conciencia, por lo tanto tu inteligencia se fortalece, se hace mucho más inteligente tu ser, y eso te va a permitir poder adelantarte a la hora y convertirte en un gran mago de tu propia creación al poder crear lo que va a suceder en cada instante presente de tu existencia. Chao, chao.